Para poder entender el sistema, vamos a recurrir a las preguntas típicas de la hipótesis de incidencia tributaria para que nos permita dar una explicación general. Luego, conforme desarrollemos cada una de estas preguntas, vamos a poder entender a profundidad todo el sistema. Entonces, vamos a hacernos estas 5 preguntas para darnos una explicación del sistema. ¿Qué está sujeto a la detracción? Vamos a ver que hay 3 tablas. La tabla 1, que efectivamente que es para bienes exclusivamente y que tiene implicancias puntuales respecto al traslado de los bienes. La tabla 2, que también es de bienes, pero que tiene tasas distintas, pero que no condiciona el traslado de los mismos. Y la tabla 3, que es la tabla de los servicios, que es posiblemente la más compleja en su definición para poder determinar qué está sujeto a la detracción. Entonces, cuando conversamos de qué está sujeto, vamos entonces a entender que tenemos 3 tablas. La tabla 1, en la cual hay bienes cuyo traslado debe estar sustentado con los depósitos de la detracción. La tabla 2, que siendo bienes, en principio básicamente busca asegurar el pago de los impuestos sin la necesidad de condicionar el traslado al depósito de los mismos. Y la tabla 3, que son los servicios. Vamos a darnos cuenta más adelante que es aquí donde se concentra la mayor complejidad del sistema, puesto que determinar los distintos tipos de servicios, vamos a revisar que las definiciones por las que ha optado el legislador son muy variadas. En algunos casos vamos a revisar que hace referencia a un cuerpo de definiciones internacional, que es la SIU. Cuando revisemos todo lo que es la ingeniería, los servicios legales, la arquitectura, la limpieza, vamos a revisar que la SIU a la que se hace referencia es la revisión 3. Es decir, la que estaba vigente en el 2004 cuando sale esta norma. Sin embargo, cuando analicemos la construcción, es decir, una norma que recién entra en vigencia en el año 2009, la norma hace referencia a otra revisión de la SIU, que es la revisión 4. Vamos a tratar de detenernos en este punto cuando entremos a la construcción, puesto que la construcción se va a diferenciar de todo el resto de servicios a partir del 1 de noviembre del 2013, debido a que la construcción va a tener una tasa de 4% versus el resto de servicios que tiene una tasa del 12%. En otros casos, cuando se utilizan las definiciones, se hacen definiciones mucho más legales. Cuando hablamos, por ejemplo, de todo lo que es la comisión mercantil, la norma hace referencia al Código de Comercio de 1912, que es una definición bastante legalista, contrastada con esta definición que parece estar hecho más en términos económicos o estadísticos. Entonces, vamos a entrar en cada uno de los temas en su debida oportunidad. Pero es importante que cuando usted ve este sistema, va a darse cuenta de qué está sujeto a la detracción. Es la pregunta más difícil de ser contestada, puesto que las definiciones son variadas, sobre todo en el sector servicios. ¿Quién está sujeto a la detracción? En principio, se entiende que es el usuario del servicio. Es decir, quien paga se encarga de hacer el depósito en el Banco de la Nación. Por excepción, vamos a darnos cuenta que hay excepciones a todo esto. Por excepción, el proveedor también se puede convertir en un obligado a hacer la detracción. ¿En qué casos? En aquellos casos en los cuales el proveedor recibe la totalidad de su pago. Es decir, la norma señala que el proveedor, el que emitió la factura y al que se le está detrayendo, solo se convierte en un obligado a hacer la detracción si es que su cliente le paga el 100% de la factura sin hacerle ningún tipo de descuento. Esta definición nos va a llevar a una situación. Vamos a darnos cuenta que muchos agentes de retención muchas veces confunden si deben aplicar la retención o la detracción. Entonces, si es que yo le pago al proveedor y le retengo el IGB, el 6%, y no le detraigo, vamos a preguntarnos, ¿el proveedor está obligado a hacer la detracción? Cuando nos damos cuenta que su obligación solo surge contra la totalidad del pago, la respuesta sería no. Evidentemente el usuario estaría en falta, puesto que no ha cumplido con la norma de la detracción. Sin embargo, el proveedor no ha recibido la totalidad del pago. Se le ha descontado la retención, no la detracción. Cuando
¿cuándo se debe aplicar la detracción? Vamos a ver que a diferencia de lo que pasa con los sistemas de retenciones y de percepciones, que están amarrados exclusivamente al pago de las facturas y respeta perfectamente el flujo de caja de las empresas, el sistema de detracciones no hace eso. La norma escoge uno de dos momentos, lo que ocurra primero. O el pago total o parcial. Cuando hablamos de pago total o parcial, ¿de qué estamos hablando? Vamos a darnos cuenta que cuando veamos la cuantía está amarrada íntimamente con el pago, puesto que yo podría estar ante un contrato que esté valorizado en 1.000.000 de soles más IGB. Pero en este caso yo estoy emitiendo una factura de 100.000 soles más IGB porque estamos ante un pago inicial, un adelanto, una cuota inicial del servicio. La pregunta obviamente es, cuando decimos que es pago total o parcial, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Al contrato en su integridad? Es decir, ¿vamos a aplicar la tasa de la detracción sobre todo el contrato o lo voy a aplicar solamente sobre la factura emitida? Se entiende que se aplica sobre la factura emitida, no sobre el contrato en su integridad. Ese es el primer punto. Pero cuando hablas de pago parcial, ¿de qué estás hablando? Imagínense que contra una factura del proveedor de 100.000 más IGB, el cliente emite un cheque de 10.000 soles. Si estuviéramos en el sistema de retenciones, yo aplicaría el 6% de la retención sobre los 10.000 pagados y nada más. Sin embargo, cuando estamos ante el sistema de detracciones, el pago de 10.000 soles gatilla la detracción del 100% de la factura de 100.000 más IGB. Quiere decir que si estamos ante una detracción del 12% y yo he pagado 10.000 soles de esta factura, necesariamente tengo que hacer la detracción de toda la factura. No de una parte, no del 12% de los 10.000, sino de los 100.000. No del millón, por cierto, solamente del monto facturado. Vamos a darnos cuenta que este tema del pago total o parcial nos va a enfrentar a otra situación. Es muy común en sectores como el sector minero, construcción, hidrocarburos, agrícola eventualmente, que los pagos se hagan de manera adelantada, inclusive previos a la facturación. ¿Qué pasa si es que en el mes 1 me emiten un cheque de 10.000 soles y no hay una factura? ¿Surge la obligación de la detracción? La respuesta sería sí. Sí surge la obligación de la detracción, a pesar que no haya una factura aún emitida. Porque el contribuyente, es decir, el proveedor, debió emitir la factura en el momento en que le pagaron, no después. Imagínense que el proveedor emite la factura en el mes 3 recién. Yo debo hacer la detracción ¿cuándo? En el mes 1, cuando te pagaron. Pero no había factura emitida, no importa, tendría que hacerse. Pero el formato de depósito no permite hacer sin hacer referencia a un comprobante de pago. No importa de todas maneras. Yo tendría que haber hecho la detracción en el mes en que pagué. Es importante tener presente esto. En el caso que no haya un comprobante de pago, se entendería que este es el monto neto sobre el cual se hace la detracción. Evidentemente esto que estamos comentando en este momento es unas pequeñas complejidades que vamos a analizar después. El segundo referente que utiliza la norma dice, lo que ocurra primero, o el pago total o parcial, o dentro del 5º día hábil del mes siguiente, anotado en el registro de compras. Es decir, yo usuario del servicio, o sea, tengo una fecha de emisión de la factura del 15 de octubre. Tengo una fecha de recepción del 3 de noviembre. Anoto la factura en mi registro de compras el 18 de noviembre. ¿Ok? Y yo voy a pagarla recién en enero o en diciembre. Si yo he anotado mi factura en mi registro de compras el 18 de noviembre, yo estaría obligado a hacer la detracción dentro del 5º día hábil del mes de diciembre. Pero no has pagado nada, no importa. La norma dice lo que ocurra primero. Es importante que usted entienda que hay una enorme diferencia en el sistema de retenciones y de detracciones. El sistema de retenciones jamás hace referencia a pagos parciales, jamás hace referencia al 5º día hábil del registro de compras. El sistema de detracciones sí se basa en esto. Es decir, está amarrando el uso del crédito fiscal al pago de la detracción.
Estos dos momentos son esenciales que usted lo tenga en cuenta, puesto que esta dualidad es la que luego va a condicionarnos el uso del crédito fiscal. Vamos a analizar eso en unos momentos. Entonces, segunda pregunta, ¿cuándo? Lo que ocurra primero, pago total o parcial o quinto día hábil del mes siguiente al registro de compras. Vamos a luego darnos cuenta que esto condiciona luego el uso del crédito fiscal. ¿Con cuánto? ¿Sobre cuánto debo hacer la detracción? En primer lugar, vamos a darnos cuenta que la detracción se hace sobre la factura, sobre el monto emitido, no sobre el contrato como comentábamos. Vamos a revisar que a partir de febrero del año 2013 ha entrado en vigencia la detracción a la primera venta de inmuebles, grabados con IGB. Es decir, cuando un inmobiliario vende departamentos, debe hacer la detracción, conforme le van pagando. Entonces, si es que yo vendo un inmueble, en este caso de 1 millón de soles, más IGB, pero me han pagado solamente 10.000, yo debo hacer la detracción, en este caso, sobre lo que me van pagando, sobre los 10.000. Porque la norma, en este caso, nunca obliga a hacer la detracción sobre el total de la operación, sino sobre el monto facturado. Ahora, vamos a revisar que este monto facturado puede sufrir modificaciones. Específicamente, vamos a revisar el caso de las notas de crédito, puesto que la nota de crédito modifica el valor de la factura y el momento de la emisión de esta nota de crédito va a cambiar el monto de la detracción. Déjeme explicárselo brevemente, puesto que esto contrasta una vez más con el sistema de retenciones del IGB. Yo emito la factura número 1 por 100.000 soles más IGB. Y emito una nota de crédito. Como usted sabe, la nota de crédito reduce el valor de una determinada factura. Entonces, emito una nota de crédito por 10.000 soles más IGB. Es un negativo, evidentemente. La pregunta es, la nota de crédito emitida, evidentemente respecto del mismo cliente, ¿reduce el valor de la detracción o de la retención? La respuesta es, en el sistema de retenciones, eso está regulado expresamente. En el sistema de detracciones, no. Y las consecuencias van a ser diferentes. Déjenme explicarme. Si es que yo hago en el caso de la retención, la retención antes de la recepción de la nota de crédito, yo voy a aplicar la retención sobre el 6% de los 100.000 más IGB. Y lo que esto me permite posteriormente es que los 10.000 reducidos van a restarse de futuras facturas. Eso está regulado expresamente en el sistema de retenciones del IGB. Si es que yo hice la retención, pero después de recibir la nota de crédito, yo voy a hacer la retención sobre el 6% de los 90.000 más IGB. Es decir, la nota de crédito surtió efectos. Yo voy a aplicar sobre el neto. Esto es el sistema de retenciones. Cuando hablamos del sistema de detracciones, las reglas cambian. En este caso, si yo hago la detracción antes de recibir la nota de crédito, le aplico, en este caso, el 12% a 100.000 más IGB. La emisión de una nota de crédito posteriormente no permite que yo compense el monto de la nota de crédito contra otras facturas. Es decir, a diferencia de lo que pasa en el sistema de retenciones, en el cual la nota de crédito es tomada en cuenta para retenciones futuras del mismo proveedor, en el sistema de detracciones esto no se puede aplicar. Por lo tanto, yo, a pesar que se midió toda nota de crédito, la detracción quedará exactamente como debió estar. Esto es importante que usted tenga presente, que podría generar un desfase o un aparente desfase entre los montos depositados en la cuenta de detracciones y los montos declarados por el contribuyente. Porque la nota de crédito no va a ser tomada en cuenta al momento de hacer la detracción, pero sí al momento de hacer la declaración del contribuyente. ¿Qué pasa si es que la detracción se hace después de recibir la nota de crédito? Igual que en este caso,
se aplica la detracción sobre el monto neto. Es decir, si la nota de crédito ya surtió efectos, yo no tengo que aplicar la detracción sobre la factura original, sino sobre el monto neteado. Muy bien. Entonces, nuestro primer factor para determinar el monto de la detracción, entonces, es sobre qué base la hago. La base es el comprobante de pago. Y si hay una nota de crédito que lo ha neteado, neteada con la nota de crédito. Si la nota de crédito es posterior, simplemente ya no se toma en cuenta. Y el segundo componente para aplicar la detracción es la tasa. Y respecto de este punto, es importantísimo que usted tenga claro que cuando hablamos de la tasa de la detracción, o sea, usted va a tener que necesariamente revisar ante qué operación estamos y qué periodo tributario está analizando usted. ¿Por qué esto es tan esencial? Porque las tasas han cambiado en el tiempo. Como les comentaba, a partir del 1 de noviembre del 2013, justamente hay una de 8 tasas, se va a homologar a 4 tasas. Entonces, es importante que cuando usted, como auditor, revise el cumplimiento de las obligaciones tributarias, revise qué periodo tributario está y qué tasa estaba vigente a la fecha en la que usted está haciendo la revisión. Consecuencias. Hay 2 consecuencias importantes. La primera consecuencia es una multa por el monto no depositado. Como hemos comentado en algún momento, esta multa ha sufrido cambios en los últimos tiempos. Si usted está revisando periodos tributarios de junio del 2012 en adelante, la multa ascendía al 100% del monto no depositado. A partir de julio del 2012, la multa baja al 50% del monto no depositado. Es importante que tenga presente que por más que la norma haya cambiado, los periodos tributarios siguen estando regidos por estas respectivas multas. Es decir, la multa del 50% solo se aplica a los periodos tributarios de julio del 2012 en adelante, no antes. La segunda consecuencia, y posiblemente la más grave, y a esta le vamos a dedicar un poquito de tiempo en el siguiente bloque, es el uso del crédito fiscal. Es decir, vamos a revisar que el crédito fiscal está condicionado al pago del total de la detracción. Es decir, si es que hay una operación que está sujeta a la detracción y no se ha pagado el total de la detracción, no se puede usar el crédito fiscal. Es importante que usted haga con mucha claridad el tema de cancelación. ¿A qué me refiero con cancelación? Si es que por ave motivos el contribuyente hubiera aplicado una tasa de 9% y de acuerdo a su análisis la detracción que debió aplicarse es de 12%, el crédito fiscal no se pudo utilizar. Pero hubo una detracción, lo sé, pero ya existen informes de la Administración Tributaria que explican con bastante claridad que si no se ha cancelado el 100% de la detracción, el crédito fiscal no se puede utilizar. En el siguiente segmento le vamos a dedicar unos minutos específicamente al uso del crédito fiscal, dada la importancia de este tema.